Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. La Tesorería de la Seguridad Social se incorporará a la Comisión de Gestión de los Terrenos del Viejo UCA en Oviedo, un grupo de trabajo en el que hasta ahora participaban el Principado, el Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad. A finales del año pasado, la Seguridad Social ya había cedido a la institución académica los inmuebles que ocupaban maternidad, las consultas externas y silicosis. Sin embargo, sigue siendo la propietaria de la residencia Covadonga, que es el edificio más grande del complejo. El objetivo de esa adhesión, dice la ministra Elma Saiz, es avanzar en una solución integral para todo el entorno del antiguo hospital. Fue en declaraciones a TPA. Nos vamos a incorporar a ese grupo en el que ya están el Principado, el Hospital y también el Ayuntamiento para analizar, y quiero recordar que hace unos meses ya se produjo una inscripción de edificios a la universidad y vamos a incorporarnos a ese grupo de trabajo para trabajar de una manera consensuada para dar una respuesta a todo ese espacio. Pues tras este anuncio, desde el Ayuntamiento de Oviedo valoran esa incorporación de la tesorería. Dice el concejal Nacho Cuesta que es una buena noticia, pero pide que todos los miembros de la comisión tengan poder de decisión. Y no solamente receptora de la información que le traslada alguna de las administraciones que forman parte de la misma, y como digo, para ello es fundamental el paso que se ha dado, ¿no? Por tanto, satisfacción, pero mantenimiento de la exigencia para que efectivamente esa comisión sea realmente eficaz. Y van a continuar hoy en el SASEC las negociaciones sobre el ERE en Duro Felguera. Será en un nuevo encuentro a partir de las 9:30 de esta mañana, apurando ya las últimas jornadas antes de que finalice oficialmente el periodo de consultas del expediente. El plazo termina, recordamos, el próximo lunes 11 de agosto. Entre tanto, los trabajadores de Energy Storage, una de las filiales de Duro Felguera, consideran insuficientes las propuestas de la dirección de la empresa de rebajar de 249 a 210 el número de trabajadores afectados por los despidos, así como de elevar la indemnización de 20 a 24 días por año trabajado. Piden que el expediente de regulación de empleo afecte también a los directivos y que acogerse a ese ERE sea voluntario para los trabajadores. Esto mientras seguimos pendientes de que el juez determine si autoriza o no una nueva prórroga del preconcurso de acreedores de la compañía. Y por cierto, que esta madrugada entraban en vigor los nuevos aranceles impuestos por el presidente estadounidense, por Donald Trump. Los países de la Unión Europea asumen unas tasas del 15% tras haber alcanzado un acuerdo en el que los 27 se han comprometido a realizar compras masivas de energía e inversiones en Estados Unidos. Pues son algunas de las noticias que les vamos a contar en este informativo. Lo hacemos con Pablo Mateo en la técnica y en la redacción y la locución con Ángeles García y quien les habla, Patricia Martínez. Les acompañamos hasta las 9. Hoy es jueves, el 7 de agosto. Repasamos a continuación otros asuntos en titulares. Asturias Hoy. El presidente de UNOSA confía en llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre el plan de empresa antes de que acabe el verano. Enrique Fernández evita, eso sí, dar fechas concretas. Agradece la disposición sindical para avanzar en el nuevo modelo de empresa centrado en la energía y el medio ambiente. Lo califica como el mayor cambio en la historia de la ollera pública y pese a los cambios que se vienen, el presidente de la compañía afirma que UNOSA seguirá siendo uno de los motores económicos de las comarcas mineras. Lo importante es que esta negociación llegue a buen puerto, que recoja sentir de todas las partes, siempre teniendo un recuerdo orgulloso y agradecido a la cultura de la que viene la compañía, esa cultura del carbón, esa gestión de nuestro legado patrimonial e histórico. Herido un hombre al ser arrollado por un tren en un paso a nivel de Pola de Siero. Se trata de un hombre de 66 años que fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UBI móvil de Oviedo, que posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias. A expensas de más pruebas y hasta nueva disposición médica, su pronóstico es reservado. El atropello ocurrió ayer en torno a las 5:20 de la tarde en un paso a nivel a la salida de la estación. Y arranca una nueva edición del Prestoso Fest. 20 artistas se dan cita desde hoy y hasta el sábado en Cangas del Narcea. 8 ediciones alcanza este certamen, que ha ido creciendo año a año y por el que se prevé que pasen estos 3 días unas 5.500 personas. La propuesta, que nació en 2014, mantiene su esencia como festival musical y cultural con una docena de actividades paralelas relacionadas con la cultura y el territorio del suroccidente asturiano. Juan Gama de Cosío es codirector de este Prestoso Fest.
Tenemos presencia internacional con una banda norteamericana y 2 artistas argentinos. Luego el grueso es de la escena nacional y por último, primero o más importante, de la escena regional y local con varios artistas y DJs asturianos. El tráfico. 8:05 de la mañana, nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada de jueves con tranquilidad en las carreteras del Principado de Asturias. Solo van a encontrar ligeras complicaciones de entrada a Oviedo por la O14 y también les recordamos que por unas obras de mejora se complica el entorno de Lena ya en la AP66 en ambos sentidos, así que les vamos a pedir mucha precaución en estas vías. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, ¿cómo se circula hasta ahora por Oviedo? Policía local, buenos días. Buenos días, por ahora tráfico fluido, sin novedad. Gracias y buenos días. No tenemos conexión con Gijón, nos vamos hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? En Avilés ninguna, circulación escasa y sin incidencias. Gracias y buenos días. El tiempo. Vamos con la previsión meteorológica para este jueves en Asturias, que nos acerca Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Hoy volvemos a ganar grados en Asturias. Las máximas hoy subirán entre 1 y hasta 3 grados en concejos del interior. Volverá a ser otro día de calor. La mañana comienza con nubosidad baja que se va a ir deshaciendo en favor de un sol que va a brillar durante todo el día. Tenemos por delante un día de solazo en el que es posible que aparezca algo de nubosidad de desarrollo hacia puntos de la cordillera. El viento soplará del noreste con rachas de hasta 40 km por hora. Este viento tendrá más presencia hacia los litorales. Pues llegamos ya al jueves, poquito queda ya de semana y vamos a interesarnos por las nuevas secciones que seguro estrenan hoy las compañeras de Lo que hay que oír. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días. Madre mía, qué rápido se ha pasado esta semana. A nosotros nos ha pasado en un suspiro, pero bueno, todavía nos queda mucho que hablar, Sí. Y mucho de lo que hay que oír. Mira, hoy es nuestro jueves solidario. Vamos a tener las secciones de Mar de Niebla, donde conoceremos un poquito la historia de la entidad, los proyectos que están desarrollando. Y vamos a charlar con Javier Arjona, que es coordinador de CODOPA, que también estrenan sección este jueves. A eso de las 10:15 vamos a estar hablando con Adela Aparicio, que presenta su poemario Cartero Rural, un título que le define además porque él es también, ¿no?, cartero rural. Y vamos a acabar el jueves con Veranearte, la sección de Patricia Pérez, en la cual nos va a contar el verano por medio de los principales artistas del siglo XIX y del siglo XX. Pues de 9 a 11, Lo que hay que oír, que siga este informativo. Arantxa, hasta mañana. Hasta mañana. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana, se lo contábamos en portada. La Seguridad Social se incorporará a la Comisión de Gestión del Viejo UCA en Oviedo. Lo anunciaba ayer la ministra Elma Saiz en una entrevista en TPA. Además, sobre el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, asegura la ministra que no habrá excepciones. Recoge sus palabras Estíbaliz Urquiola. Ha dicho la ministra, para TPA es avanzar en una solución integral para todo el entorno del antiguo UCA. Nos vamos a incorporar a ese grupo en el que ya están el Principado, el Hospital y también el Ayuntamiento para analizar, y quiero recordar pues que hace unos meses ya se produjo una adscripción de edificios a la universidad y vamos a incorporarnos a ese grupo de trabajo para, para trabajar de una manera consensuada para dar una respuesta a todo ese espacio. Además, ha insistido en que el reparto de menores migrantes no acompañados será entre todas las comunidades autónomas. No va a haber excepcionalidad. Tenemos diferentes centros en toda nuestra península y lo que estamos es trabajando para dar esa atención cumpliendo el auto del Supremo, pero sin perder de vista ese caso a caso de cada uno de los menores con un acompañamiento muy individualizado. Sobre el centro de acogida de Sotrondio ha garantizado su mantenimiento. Forma parte del plan de recuperación y se están haciendo los trabajos con la mirada puesta para que esté ampliado en junio del año 2026. En cuanto a pensiones, ha dicho que el compromiso del Gobierno ha quedado demostrado en la revalorización de las mismas. La hucha de las pensiones cerrará la legislatura con 31.000 millones de euros que, dice, no están amenazados por ninguna negociación sobre financiación autonómica, cupo catalán incluido.
Pues desde el Ayuntamiento de Oviedo valoran la incorporación de la Tesorería a la Comisión sobre los Terrenos del Cristo. Dicen que es una buena noticia porque así se puede tener una visión de conjunto sobre el complejo y los edificios que lo componen. No obstante, Ignacio Cuesta, concejal de Proyectos Estratégicos, pide que los miembros tengan poder de decisión y que no se limite a un grupo de trabajo donde quienes lo conforman solo comparten información. Tiene que ser una comisión con capacidad de decisión y no solamente receptora de la información que le traslada alguna de las administraciones que forman parte de la misma, y como digo, para ello es fundamental el paso que se ha dado, ¿no? Por tanto, satisfacción, pero mantenimiento de la exigencia para que efectivamente esa comisión sea realmente eficaz. La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Asturias confía en que la ministra cumpla con el compromiso adquirido en la reunión que mantuvieron con la titular de esta cartera y que pasa por la puesta en marcha de una comisión de trabajo con los graduados sociales para que la Administración y este colectivo tengan una mayor fluidez en el desempeño de sus funciones. El Masaiz, que participaba también en el acto del centenario de esta institución que tuvo lugar en la FIDMA, reconocía que tras la pandemia hay un nuevo escenario de menor atención presencial que supone una mayor carga de trabajo para los graduados. Argumento que exponía la propia Beatriz Coto en una entrevista aquí en RPA. Declaraciones en las que insistió en que hay que recuperar espacios de atención que desaparecieron con la pandemia para aligerar la carga burocrática de los trabajadores y facilitar las gestiones a la ciudadanía. Un anuncio importante, y es que se va a crear una comisión de trabajo con los graduados sociales para que la Administración y el colectivo tenga una mayor fluidez en su relación, que hay poco tiempo para, de alguna manera, adaptar estas nuevas situaciones. Por ejemplo, estamos viviendo ahora una situación en la que se ha implantado un sistema de notificaciones electrónicas con una sobrecarga inusual de trabajo, algo que complica la racionalidad en lo que es la gestión habitual de nuestros despachos, y por otra parte no permite la desconexión digital porque a veces estas notificaciones nos llegan en cualquier momento del día. En definitiva, explicaba la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, se trata de buscar una fórmula que permita implantar nuevos sistemas de acceso a los servicios que faciliten las gestiones y una conciliación real a quienes trabajan dando este servicio. Y lo que se está pidiendo es una mayor racionalidad de la implementación, de gestiones, cuando aplican nuevos criterios, nuevas gestiones, y desde luego buscar esa anhelada desconexión digital que todo ciudadano quiere para su tiempo de descanso, para su tiempo de conciliación familiar, etcétera. Porque aunque el Gobierno reconoce que activó un plan de choque con el fin de paliar los problemas derivados de la pandemia, han pasado ya varios años desde que se pueda hablar de nueva normalidad y en ella debe incluirse una mejora, dice, de la atención personalizada. Percibimos que existe menos personal, obviamente a nosotros, vamos a decir que la relación con la Administración desde la época prepandemia a la época pospandemia ha cambiado porque se ha digitalizado mucho todos los procedimientos. Desde luego lo que todo esto ha conllevado es que nos hemos ido adaptando, pero vamos a decir que esa adaptación pues conlleva un esfuerzo, y ahora mismo nos está conllevando mayor carga de trabajo, podemos decir que una sobrecarga de trabajo, sobre todo continuada, pero luego en determinados momentos, sí. Pues este jueves en la Feria Internacional de Muestras y dentro de la jornada dedicada a mujeres de empresas se entrega la distinción Mujer Prestosa 2025, un reconocimiento que en esta edición van a recibir Tete Costales, Raquel Baeza y Rosa Menéndez. Y a las tres les entusiasma y les parece un privilegio recibir este galardón. Una alegría, siempre que alguien reconoce tu trabajo o lo valora, pues siempre te da alegría, por supuesto. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión, sobre todo por el nombre, ¿no? Porque es como que el premio es como de alguien que te gusta estar con esa persona, ¿no? Mujer Prestosa, a mí me suena a eso. Aparte de que es como muy entrañable, muy cercano por la idea que han tenido de llamarlo así, Mujer Prestosa, ¿no? Que es así como muy asturianín, que me encanta. María Teresa Costales Ovalla, más conocida como Tete Costales, va a recibir el premio en la categoría autónoma. Lleva 30 años tejiendo redes, ha convertido el oficio en un atractivo turístico y cultural en Lastres y apuesta por preservar un oficio tradicional que puede caer en el olvido por falta de relevo generacional. Yo tuve que diversificar poniendo una tienda para poder seguir viviendo de coser redes porque, a ver, es un trabajo que no está muy bien pagado, que luego al final también tiene sus motivos, que no esté mejor pagado. Las redes se rompen mucho, el sector de la pesca tampoco está en su mejor época,
hay muchas especies en que hay cada vez menos, de las que hay más cantidad, pues a veces se bajan mucho los precios. La Mujer Prestosa 2025 en categoría empresaria es para Raquel Baeza Martín, psicóloga clínica. Su formación abarca desde el fracaso escolar, la depresión hasta la mediación familiar. Un trabajo a veces duro, pero con recompensa. Creo que es de las mayores satisfacciones que se pueden tener, ver una persona que viene con sus problemas y que de alguna manera con las herramientas que tú le has dado y haciendo equipo ha conseguido solucionarlos. Y creo que si no disfrutase con lo que hago, no podría hacerlo, porque realmente a veces tenemos casos muy complicados. Y la otra mujer prestosa es Rosa Menéndez, en este caso en la categoría profesional. Tras dejar su cargo como la primera mujer presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, con más de 14.000 personas a su cargo, ahora se centra en investigar la producción química de grafeno. Me he reincorporado al instituto, al laboratorio, al grupo de investigación de materiales compuestos y estoy liderando un proyecto de investigación sobre determinación de contaminantes en agua utilizando el grafeno, dando conferencias, participando en congresos, colaborando con distintas fundaciones. Las tres van a recibir este mediodía el premio en un acto en la Feria de Muestras y van a participar en un evento en el que hablarán sobre las mujeres que inspiran, conversaciones que transforman y que entrega la Asociación Mujeres de Empresa. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:16 de la mañana van a continuar hoy en el SASEC las negociaciones sobre el ERE en Duro Felguera. Será en un nuevo encuentro a partir de las 9:30 de esta mañana y en este escenario en el que el periodo de consultas finaliza el próximo lunes, los trabajadores de Energy Storage, una de las filiales de Duro Felguera, consideran insuficientes las propuestas de la dirección de la empresa de rebajar de 249 a 210 el número de trabajadores afectados por los despidos, así como de elevar la indemnización de 20 a 24 días por año trabajado. Piden que el expediente de regulación de empleo afecte también a los directivos de la empresa y que acogerse a ese ERE sea voluntario para los trabajadores. Tanto el sindicato CSI como los 46 trabajadores de la filial Energy Store siguen planteando que el expediente de regulación de empleo afecte también a los cargos directivos de la empresa y que los trabajadores puedan acogerse voluntariamente al ERE, una propuesta que también apoya Comisiones Obreras, que es el sindicato mayoritario en el comité de empresa. Consideran que el ERE voluntario no dañaría a ningún trabajador y sí podría beneficiar a los que se encuentran incómodos en la empresa, una salida voluntaria que la empresa rechaza. También creen que los directivos y los mandos de Duro Felguera deberían estar afectados por el ERE debido a que estos son responsables de la deriva de la empresa y de que ésta tenga una estructura de pirámide invertida, además de disfrutar de sueldos y condiciones laborales que no se corresponden con los resultados. Y les hablamos ahora de otra empresa, de UNOSA, cuyo presidente confía en llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre el plan de empresa antes de que acabe el verano, aunque evita eso sí dar fechas concretas. Agradece su disposición, la de los sindicatos, para avanzar en el nuevo modelo de negocio centrado, recuerda, en la energía y el medio ambiente. Lo califica como el mayor cambio en la historia de la hullera pública. UNOSA va a centrar su futura actividad en las energías renovables, lo asegura su presidente, Enrique Fernández, quien asegura que también se espera resolver el conflicto con los sindicatos antes de que acabe el verano. Lo importante es que esta negociación llegue a buen puerto, que recoja sentir de todas las partes. Pese a los cambios que se vienen, el presidente de la compañía afirma que UNOSA seguirá siendo uno de los motores económicos de las comarcas mineras. Siempre teniendo un recuerdo orgulloso y agradecido a la cultura de la que viene la compañía, esa cultura del carbón, esa gestión de nuestro legado patrimonial e histórico. El consejero de Industria, Borja Sánchez, aprovechó la celebración del Día de UNOSA en la feria para recordar las dos iniciativas que el Principado impulsa en la cuenca del Caudal. Una de ellas consiste en la instalación de un centro de datos sobre el pozo San Jorge, que aprovechará el agua subterránea para su refrigeración. También se llevará a cabo, contaba el consejero Borja Sánchez, un proyecto de innovación en el Pozo Santiago. Una infraestructura que lo que recree sea un túnel de lava volcánico de la Luna. El objetivo, investigar las condiciones de habitabilidad de los túneles lunares. El proyecto forma parte de una iniciativa internacional que busca establecer un asentamiento permanente en la Luna.
Y les contamos que el Gobierno del Principado se va a personar en todos los procedimientos abiertos para instar al Gobierno de España y a la Comisión Europea a que resuelvan el problema planteado con el peaje de la autopista del Huerna. Palabras de Alejandro Calvo después de que la Comisión diera el pasado 17 de julio un ultimátum a España advirtiéndole de que llevaría al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP9 y AP66, porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública. En el caso de la autopista del Huerna, la AP66, el Estado prorrogó el peaje 25 años hasta el 2050 sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, tal como exige la Directiva sobre Contratos Públicos. Tras este dictamen, el Ejecutivo asturiano ya se había comprometido a poner a disposición de las instituciones comunitarias toda la información técnica pertinente para contribuir a la resolución del caso. Alejandro Calvo es el consejero de Movilidad. Y en eso estamos centrando nuestros esfuerzos y así lo vamos a compartir con todos los componentes de la Alianza de las Infraestructuras, personándonos en los procedimientos que hay abiertos, precisamente para instar tanto al Gobierno de España como a los procedimientos de la Comisión para que de una vez por todas resuelvan este problema, algo que ahora se plantea como ilegal, que fue una irresponsabilidad que penalizó gravemente a Asturias por parte de los gobiernos del Partido Popular y que tenemos la oportunidad de resolverlo con la responsabilidad de país. RPA, Asturias Hoy, primera edición. En Asturias, el incendio declarado en Villallón está ya controlado, mientras que el de Valdés se mantiene en revisión. Hoy jueves se amplían a 9 los concejos en riesgo muy alto de incendios, todos en el suroccidente. Son los municipios de Allande, Villallón, Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime, además de Cacas de Narcea, Degaña e Ibias. En estos municipios se prohíbe las barbacoas, los lanzamientos de voladores y la maquinaria agrícola que puedan provocar chispas o descargar eléctricas. Tampoco se podrán realizar quemas en el resto de Asturias debido a que estará en riesgo alto de incendios. Desde el Principado se pide precaución, lo pide el consejero Alejandro Calvo. Como el suroccidente llevamos ya días en nivel 4, es decir, en un riesgo muy elevado de incendio, pero la situación de riesgo de incendio es grave en toda la comunidad, también desde hace al menos 2 semanas, ¿no? Y eso lo que nos tiene que hacer es tanto respetar las normas, es decir, hay una normativa muy estricta que impide, por ejemplo, niveles 4 y 5, pues la utilización de cualquier artefacto pirotécnico. Y en el resto del país el peor incendio se registra ahora en Galicia, en Asneves, en Pontevedra, en donde se ha decretado el nivel 2 como medida preventiva debido a la proximidad a las viviendas. El fuego empezó a primera hora de la tarde de este miércoles, afecta a unas 50 hectáreas. Además, en esta comunidad los incendios de Camariñas y Ponteceso en A Coruña continúan activos, pero controlados, y han arrasado 110 hectáreas de arbolado. En Tarifa, en Cádiz, el incendio declarado el martes quedaba ya estabilizado en la tarde de ayer y por ello las autoridades autorizaron el regreso de las 1.550 personas a sus casas, hoteles y campings de los que fueron evacuados. La Junta de Andalucía ya ha rebajado a 0 el nivel de riesgo. Mientras el fuego avanza sin control en el sur de Francia, las llamas obligaron ayer a cortar los 2 sentidos de la A9, autopista que llega hasta la Junquera. El fuego ha provocado una víctima mortal, una mujer de 60 años que no quiso salir de su casa. El fuego ha quemado ya 13.000 hectáreas. Y de vuelta a Asturias, cerca de un centenar de vecinos de la calle Francisco Baragaña, en Pola de Siero, fueron desalojados la madrugada del miércoles por un incendio en el bajo de un edificio de 5 plantas. El fuego calcinó un cuadro eléctrico y varios enseres y, aunque no hubo heridos, los bomberos evacuaron también el bloque de pisos anexo por precaución ante el intenso humo. El incendio se dio por controlado a primera hora de la mañana. Tras ventilar el inmueble, los vecinos pudieron regresar a sus casas, entre ellos Alejandro Vidal. A las 5:30 de la mañana desalojaron el edificio los municipales picando a la puerta y había mucho humo y salimos todos los vecinos y los bloques de allá afectó la persiana, las ventanas y esto de aquí quemó un poco de acá y el primero que creo que levantó entero. Y un hombre de 66 años ha resultado herido de consideración al ser arrollado por un tren en circunstancias que se desconocen en el paso a nivel de Pola de Siero a la salida de la estación. El herido fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UBI Móvil de Oviedo, que posteriormente lo trasladó a Luca, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica. Su pronóstico es reservado. Y les contamos que siguen apareciendo carabelas portuguesas en las playas asturianas. Ayer se localizaron ejemplares en hasta 15 arenales del litoral asturiano.
En Luanco se recogieron una veintena en la zona próxima al Espigón. En Gijón el Ayuntamiento cerró a primera hora de la tarde la zona centro de San Lorenzo y el área oeste de Poniente. El concejal del PSOE en este ayuntamiento, en el de Gijón, José Ramón Tuero, le ha pedido al gobierno municipal que estudie la posibilidad de instalar redes de cara al verano próximo, todo ello para frenar la entrada de estos organismos. Va a plantear su propuesta de manera oficial ya en el mes de septiembre. Sería pionero porque no me consta que en el Cantábrico haya nadie que haya hecho algo, pues intentar poner unas redes anticarabelas donde ellas flotan, ellas por el aire, van por las corrientes y sobre todo por el aire donde van de un lado a otro, ¿no? Entonces son redes, bueno, pues con 50 centímetros por arriba y por abajo, y ahí quedarían, luego se recogerían. 8:25 de la mañana, Cadasa consigue un crédito de 67 millones para financiar obras hasta 2032. El préstamo lo concede el Banco Europeo de Inversiones, lo que permitirá al Consorcio de Aguas de Asturias financiar actuaciones de modernización y refuerzo del ciclo integral del agua. Con este apoyo económico se podrá movilizar una inversión superior a los 211 millones, que cubrirá casi toda la aportación que hacía el Principado. El objetivo es mejorar la capacidad de adaptación del sistema de abastecimiento, garantizar el cumplimiento de las directivas europeas y avanzar en la sostenibilidad ambiental y climática. Y este verano está siendo más seco de lo normal. Cada vez llueve menos días y por ello algunos expertos creen que se debería fortalecer el sistema con la construcción de nuevos embalses. Cada año el Principado dedica 50 millones de euros al agua, dando cobertura a los grifos del 85% de la población. El resto se autogestiona con unos embalses asturianos que están al 73%, que es una cifra inferior en un 10% respecto al año pasado. La planificación del Principado para asegurar el suministro pasa por intercomunicar todas las cuencas y reutilizar el agua para la industria. Rodolfo Espina es miembro del Centro Universitario de Investigación del Agua de la Universidad de Oviedo. Es una medida de generar más un embalse virtual, de alguna manera, pero eso está muy bien en el corto y en el medio plazo, pero hace falta estudiar quizás un poco más a largo plazo cuáles van a ser las consecuencias de este cambio de la precipitación. Yo creo que lo idóneo sería empezar a estudiar sin prisa, pero sin calma, la posibilidad de establecer en algún punto de Asturias un embalse, dos embalses, los que se puedan, los que sean necesarios, para intentar estar preparados. Y el Partido Popular exige al Principado y a delegación del Gobierno la ejecución de la senda entre las playas de Yastres y La Griega, en Colunga. Fean que en 2022 se anunciase el desbloqueo del proyecto y que nunca se llegase a hacer nada, a pesar de contar con la financiación. Critican ambas instituciones por lo que definen como un tacitismo electoral. El proyecto de la senda contempla más de 1 kilómetro de sendero por el acantilado y fue elaborado por Costas ya en el 2005. Los diputados Silverio Argüelles y Sandra Camino creen que serviría para mejorar la seguridad y reducir los atascos al evitar desplazamientos en coche entre los dos arenales. En el año 22 se firmó un convenio entre el Ministerio y el Gobierno del Principado de Asturias y se pusieron los 2 millones de euros que de coste de esta obra a disposición del Principado de Asturias. No han hecho nada más. El proyecto está desarrollado, las fincas expropiadas, el trazado definido y no se ha hecho ni un solo metro. Y el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, asegura que su departamento no debería intervenir en la ruptura entre Central Lechera Asturiana y Alimerca, salvo que esto afecte al sector. Algo que dice espera que no se produzca. No obstante, confía en que se solucione el desacuerdo entre ambas compañías. En principio no tiene por qué tener consecuencias para el sector, porque ahora mismo uno de los grandes problemas que tiene, no solamente Asturias, sino en general, es que la producción de leche no sobra, en definitiva, como para que pueda haber un riesgo en el descenso de precios en el corto plazo. Por lo tanto, a partir de ahí, el deseo de este consejero es que traten de llegar a un acuerdo. Y ya hay fecha para las nuevas elecciones de la IGP Ternera Asturiana, serán el 22 de noviembre. Lo ha acordado la Junta Electoral del Consejo Regulador. Los aspirantes podrán formalizar sus candidaturas al censo de productores entre el 15 y el 19 de septiembre. La presidenta en funciones, Isabel de la Busta, se había comprometido a retomar en el proceso después de que el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, suspendiese la comisión gestora impuesta por el Principado. Y Cantabria ha batido en los últimos 4 meses a 21 de los 41 lobos incluidos en el
Plan Regional de Control de la Especie previsto hasta junio del año que viene, un plan puesto en marcha en abril cuando el animal salió del listado de especies silvestres de protección especial del LESPRE. Su consejera de Desarrollo Rural ha explicado que aún no hay respuesta a la carta enviada a Bruselas por 15 comunidades, entre ellas Asturias, en la que denunciaban que el último informe remitido por Transición Ecológica no había pasado por la conferencia sectorial. En la misiva pedían también un encuentro con la comisaria de Medio Ambiente. Asturias continúa por el momento sin facilitar datos sobre el número de animales abatidos. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. A punto de dar las 8:30 de la mañana, les contamos que esta semana, y tras reunirse con los participantes de la segunda edición del Campus Orígenes, la vicepresidenta del Gobierno, Jimena Llamedo, defendía que el objetivo de este programa es activar el latido de la emigración, un programa gracias al cual, como ayer les contábamos, 27 estudiantes iberoamericanos descendientes de asturianos emigrantes han podido conocer, siguen conociendo, las raíces de sus descendientes en el Principado. Llegan desde países como República Dominicana, Argentina, Cuba, México o Chile. Todos ellos afirman con rotundidad que una vez aquí han entendido ese arraigo tan fuerte que les transmitieron sus familiares, un sentimiento que quisieron compartir en declaraciones a RPA. Uno de ellos, José Colás, de México, aseguraba que en su caso fue su abuelo quien le transmitió su amor por una tierra a la que siempre quiso volver y, aunque no lo hizo, sí fue uno de los impulsores del centro asturiano, un lugar de referencia para todos los emigrantes. Bueno, mi abuelo estuvo 24 días en barco para llegar a México y ni siquiera llegó a México, llegó a Cuba. Y ya de Cuba pues ya tuvo que ir a Veracruz, que es igual un puerto que hay en México, y ya de ahí a la ciudad, ¿no? Entonces es algo muy fuerte y al final, como dices, ¿no? O sea, tenemos una relación muy cercana porque en México tenemos el Centro Asturiano, que es ese lugar de acogida que tuvieron estos migrantes asturianos en México. Una forma de inculcarnos directamente a nosotros estas tradiciones. En el caso de Javier Vega, de Chile, cuenta que lo que más le impactó fue la edad a la que su abuelo se subió a ese barco. Tan solo contaba con 17 años. Emprendería una larga travesía que, al igual que en el caso de José, le llevaría al otro lado del océano, a una tierra que, aunque fuera de acogida, nada tenía que ver con la vida que dejaban atrás aquí en Asturias. Muy difícil porque él tenía 17 años, cumplió los 18 en el barco y fue muy valiente, le costó mucho separarse de su familia porque aquí, igual que en mi país, las familias se quieren mucho, se acompañan mucho, son bien unidas y a él le costó bastante llegar a un continente desconocido, a Chile, el último lugar del mundo, a una ciudad pequeña, llegó a San Fernando, fue muy valiente y él logró consolidar esta familia grande, unida, nosotros en Chile decimos achoclonada, como así juntos para todas partes y fue muy valiente porque lo hizo solo, sin el apoyo de sus padres. Chile fue una colonia española desde 1540 hasta 1818, cuando se independizó. Durante este periodo, conocido como la colonia, Chile fue gobernada como una capitanía general, inicialmente dependiente del Virreinato del Perú y luego con mayor autonomía financiera a partir de 1798. Javiera Vega afirma que en el caso de su familia y en la escuela siempre tuvieron muy presente esta parte de la historia. Por supuesto, en el colegio, en las clases de historia, es parte del currículum nacional el contar el tema de la colonización y de cómo pasamos de ser como desde los colonos hasta la independencia. Entonces, claro, en Chile descendemos igual de España, aunque no tengamos parientes así como mi abuelo que viajaron directamente. Se lo contábamos en titulares, 20 artistas se dan cita desde hoy en el Prestoso Fest, que se celebra hasta el sábado en Cangas del Narcea. 8 ediciones alcanza el certamen, que ha ido creciendo año a año y por el que se prevé que pasen en estos 3 días unas 5.500 personas. Últimos trabajos en las Barzaniellas para que todo esté a punto para este Prestoso. 20 artistas que van a pasar por el escenario entre hoy jueves y el sábado. Entre ellos los estadounidenses Das Love, los argentinos Bestia Bebé y Fin del Mundo o las Hints, Bayuca y Biznaga del ámbito nacional. Son otros de los nombres presentes. Juan Gama de Cosío es codirector de este Prestoso Fest. Tenemos presencia internacional con una banda norteamericana y 2 artistas argentinos. Luego el grueso es de la escena nacional y por último, primero o más importante, de la escena regional y local con varios artistas y DJs asturianos.
Y en Ribadesella se ultiman los preparativos de cara a la edición número 87 del Descenso Internacional del Sella del próximo sábado. El Prau San Juan de Ribadesella es la única zona de acampada oficial para la fiesta de las piraguas. Tiene capacidad para unas 1.800 personas. Está gestionada por un club local y dispone de duchas y aseos públicos. Emilio Peñil es precisamente el presidente del Club Rompiente Fútbol Sala de Ribadesella. Estamos preparando ya lo último que nos queda. Y bueno, esperemos que hoy a partir de las 6 de la tarde, con el tiempo que da, la gente se vaya animando y vaya viniendo para acá. La acampada son 20 euros por acampada, desde hoy hasta el sábado, o sea, si vienen hoy, desde hoy hasta el domingo a las 2 de la tarde que cerramos, serían 20 euros. Y luego el sábado a las 8 de la mañana, los que lleguen el sábado a 8 de la mañana adelante, serían 10 euros. También será de pago el aparcamiento que se va a habilitar en la Mediana, aunque en la capital riosellana habrá aparcamientos gratuitos en otros puntos de la villa, además de reforzar el servicio de limpieza y de recogida de basuras en el que se elimina el cubeo hasta el próximo lunes. El ayuntamiento va a sumar a su policía local casi una decena de agentes cedidos por el Ayuntamiento de Oviedo. Esto es RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Un medio de comunicación al servicio de la sociedad asturiana. Asturias como prioridad. La información, lo primero. RPA, vocación de servicio público. Lo que hay que oír. Trabajando con vosotros ya sabía yo que esta canción iba a sonar en uno u otro momento. Yo, mira, de verdad, yo flipo. O sea, no me puedo creer trabajar con gente tan macarra. David Rionda, buenos días. Buenos días. Esto es maravilloso. Esta canción es maravillosa y me he documentado a fondo sobre la historia de este tema, que es historia del verano español. Ya, pero es que yo creo que no procede. Arantxa, procede. Procede muchísimo. Pero estos chicos... Hablábamos de veleros, pues la canción del velero. Todo eso y mucho más es lo que hay que oír a partir de las 9 en RPA. Lo que hay que oír, con Arantxa Margolles y Amanda Granda. Perdiste un programa de RPA en directo. Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Aporta al internet en rtpa.es, Radio a la Carta. Allí están todos los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. rtpa.es. RPA, la radio autonómica, también en internet. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 24 minutos para que den las 9 de la mañana. Comienzos del pasado mes de julio arrancaba una nueva campaña de excavaciones en el yacimiento de Lucus Asturum, en Lugo de Llanera. Son ya 10 años desde que se retomasen las investigaciones en la finca que albergó un asentamiento romano y posteriores construcciones medievales. Durante este mes pasado, el yacimiento y el laboratorio estuvieron también abiertos al público en una serie de visitas guiadas. De momento ha finalizado ya el trabajo de campo y las labores van a continuar en las próximas semanas con la toma de muestras para el análisis de sedimentos y otros materiales. Entre tanto, el equipo sigue a la espera de que se conceda oficialmente la declaración del yacimiento como BIC, como Bien de Interés Cultural. Es un trámite que ya inició el Principado a mediados del año pasado con la apertura del expediente y que podría culminarse a lo largo de este 2025. Pues para abordar las últimas novedades al respecto, también los últimos hallazgos, entre ellos una habitación de los siglos I y II después de Cristo y que contiene vestigios decorativos y de actividad textil. Hoy nos acompaña en el estudio Esperanza Martín, que es arqueóloga y quien dirige la excavación. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me gustaría preguntarle en primer lugar por esos últimos hallazgos muy interesantes. Se ha logrado documentar la presencia de un espacio, de una habitación de la época alto imperial que estaba oculta bajo la necrópolis y que conservaba además elementos decorativos, una ornamentación pictórica, también elementos vinculados a la producción textil, una pesa de telar, pondus en latín, ¿no? ¿Cuál es su relevancia dentro del contexto del yacimiento? Pues teníamos conocimiento de la existencia de toda una serie de restos de cronología romana, pero en el espacio que nosotros habíamos empezado a intervenir ya el año pasado no habíamos recuperado apenas ni cultura material ni restos edilicios que nos indicaran la presencia de construcciones en toda esa área. Y justo la última semana, porque siempre todo ocurre al final en las excavaciones, comenzaron a surgir del suelo, en la estratigrafía, toda una serie de paredes que parecían indicar que su correspondencia a una cronología romana, con lo cual incidimos en ese espacio y recuperamos 2 suelos consecutivos. De hecho, el segundo no nos ha dado tiempo a alcanzarlo,
pero el primero tienen en lo que son los rellenos del suelo, que es un suelo de tierra batida, o sea, no de piedras, sino de tierra a tierra, con muchísima actividad orgánica, pues de tener fuegos dentro y de toda una serie de elementos materiales y posiblemente de la propia caída del telar, que esa madera se acaba descomponiendo, nos permite datarla, o sea que nos viene estupendo. Claro. Y encontramos todo el suelo derrumbado en la zona interior. Sí que es verdad que el edificio está amortizado por todo lo que es el espacio eclesiástico y la necrópolis de época medieval. Claro. Pero bueno, es suficiente para saber que realmente hemos encontrado así relevante, pues yo que sé, hay una Dragendorf 2425 de Sudgálica, de los talleres de la Grafesank, que nos da una fecha muy concreta entre el 20 y el 45, entonces a partir de ese momento ya podemos saber que realmente en esos primeros compases del establecimiento en la zona de la Asturias Transmontana, pues están en este espacio. O sea, para nosotros realmente es muy interesante y además a mayores, como has dicho, hemos encontrado pintura mural, o sea, está decorado de blanco con líneas y figuraciones de color rojo. Entonces, pues es muy chulo. Materiales que hasta ahora eran inéditos, ¿no?, en el complejo. Sí, porque de hecho habían el equipo que excava en los años 90, liderado por Carmen Fernández Ochoa y Paloma García, había recuperado muchos materiales, pero nosotros no habíamos tenido la posibilidad de alcanzar estos estratos. Entonces, realmente lo que nos sirve es para saber conocer un nuevo espacio de ocupación en época romana en el yacimiento conocido como Lucus Asturum, porque siempre decimos, es el yacimiento conocido como Lucus Asturum, porque allí donde vamos, o sea, donde se han hecho prospecciones geofísicas y demás, estamos documentando la presencia de elementos arqueológicamente romanos, quiero decir, así que muy bien. Porque ¿a qué profundidad, para que se lo imaginen los oyentes, a qué profundidad se encuentran estos estratos respecto a la época romana? Teniendo en cuenta que luego, como decimos, se construyó a posteriori ya en la época medieval esa necrópolis, ¿no? Pues la verdad es que los restos de época medieval están muy en superficie y muchos de los vecinos recuerdan cómo sacaban muertos cuando plantaban patatas. Pero el estrato romano tampoco te crees que está mucho más abajo, está como medio metro más abajo aproximadamente, y de hecho no lo encontramos en la superficie, en todo este área, porque las piedras han sido robadas. Entonces lo que documentamos es lo que en arqueología se conoce muchas veces como muros fantasma, porque tú te encuentras el negativo de haber sido excavado, o sea, han ido a robar los sillares, y de hecho los puedes ver en todas las murias y las sebes de alrededor. Entonces no tenemos los muros hasta la zona de la cimentación, en muchos casos. Claro. Por eso encontrar este tipo de evidencias para nosotros es importante, porque en otros lugares no queda nada. Hay que contextualizar, recordar que Lucus Asturum es un topónimo que aparece ya mencionado en los escritos de Ptolomeo en el siglo II, lleva siendo objeto de investigación, mencionaba usted antes, pues desde los años 80. Estos trabajos se retomaron en 2015, impulsados por el Ayuntamiento de Llanera. Hablaremos de lo que se ha avanzado en estos años, pero yo quería trasladarle también otra cuestión, digamos que un poco más amplia. Si es posible dimensionar a día de hoy, Esperanza, lo que queda por descubrir, el potencial que aún está por excavar. Pues no puedo, pero por la muy sencilla circunstancia de que en todos los lugares donde estamos haciendo pequeñas prospecciones geofísicas, fundamentalmente para delimitar, como acabas de... las áreas. Claro, entonces simplemente el crecimiento vegetativo diferencial, lo que se conoce como crop marks, desde avioneta o desde los propios drones, ves perfectamente cómo la vegetación crece menos sobre los muros, y en casi todas las fincas que tenemos en derredor vemos la evidencia de restos en el subsuelo. ¿Qué tipo de cronología tienen o a qué periodo cronológico pertenecen? Ya lo determina la propia excavación. Pero mira, ahora mismo en la finca que tenemos justo enfrente se me está marcando un muro donde se ve perfectamente una entrada, un muro que tiene más de 2 metros de anchura, que posiblemente es el que mencionaban en 1927 como la posible muralla de Lucus Asturum y demás. Pero en todos los sitios donde estamos mirando, te estoy hablando más de 1 kilómetro alrededor de donde estamos viendo que hay evidencias arqueológicas, y de hecho desde el lugar en el que excavamos, que es al lado del aeródromo de la Morgal, hasta lo que hoy en día es Lugo de Llanera, aparecen restos romanos, paleolíticos, de época medieval, diseminados en las diferentes fincas, incluso en las propias sebes, como decíamos antes, hay molinos romanos y prerromanos sin solución de discontinuidad, las hay en todas partes. Entonces de momento lo que estamos viendo es que
más de 1 kilómetro alrededor de donde nos encontramos ahora mismo sigue habiendo restos romanos, diseminados, eso sí, porque muchas veces se habla de que nos preguntan muchísimas veces, ¿es una ciudad? Claro. No lo sabemos de momento. Lo que estamos viendo, la evidencia parece corresponderse con lo que han propuesto la mayoría de los investigadores como un núcleo disperso. Es decir, es muy habitual que a lo largo de una arteria viaria, como era la vía Carisa, simplemente se ve jalonada por muy diferentes puntos. Entonces tú localizas un montón de villas, de pequeñas alquerías y demás, que no es un núcleo grande. Si hubo un núcleo grande, posiblemente estaba más al sur, posiblemente debajo de lo que hoy en día es la Morgal, pero lo que estamos documentando son pequeños núcleos dispersos, a veces habitacionales, a veces termales, a veces agropecuarios. Entonces, bueno, se trata de un sitio grandísimo que, bueno, de momento casi solamente tenemos, no sé, 10 lugares diferentes. De momento en el horizonte muchos años de trabajo por delante, muchos descubrimientos que estarán por llegar. Decíamos que posteriormente sobre estos asentamientos romanos, ya en la Edad Media se construyó encima una necrópolis cuyo uso, bueno, pues se extendió hasta el siglo XVII. Respecto al periodo medieval también se han producido en esta campaña hallazgos relevantes, singulares, como un osario infantil con restos de niños además de diferentes edades. Me imagino que era habitual que se hicieran este tipo de enterramientos diferenciados de los de adultos, porque también sucede en otros camposantos actuales, vaya. Sí, es muy habitual localizar lo que se conoce como un limbo, porque muchos de estos individuos que antropológicamente reconocemos como subadultos, realmente al no haber sido bautizados, necesitan ser enterrados en un lugar completamente diferente. Entonces, lo que se ha localizado este año es en la zona del osario y pegando a uno de los grandes edificios que tiene una cimentación ciclópea, lo que hemos encontrado son restos el número mínimo de individuos está todavía por determinar, pero igual nos estamos moviendo unos 70 aproximadamente, que vienen desde perinatal, o sea, pequeños que acaban de nacer y que realmente están pues enterrados con otros de mayor tamaño, hasta individuos que tienen pues más de 15 años. Sí que es verdad que este espacio está cubierto en el último momento, que sabemos que es después de 1643, por el hallazgo de una moneda depositada a modo de óvulo. Bueno, ya sabes que es un rito pagano, pero se sigue haciendo en este tipo de cementerios. Todo ese espacio, estamos hablando de casi 1000 años, donde han estado enterrando niños en ese lugar. Sí que es verdad que en la zona inferior hay adultos, pero bueno, el espacio es muy amplio para el enterramiento de estos niños. Pues que la mortalidad infantil era altísima. Entonces es muy normal encontrar este tipo de restos. Por cierto, que ya que lo menciona, esa cuestión de las monedas, ese rito pagano, pero que es muy interesante para los investigadores precisamente para datar los restos que se localizan. De hecho, tenemos dos tipos de enterramiento. Los que están en inhumación, quiero decir que tienen su propia sepultura, construida con lajas, a veces verticales, a veces horizontales, pero señalada con una estela, y tienen unas orejeras para que no se les caiga la cabeza para los lados. Y luego están, por decirlo de alguna manera, los de poder adquisitivo menor, que están en fosa y que están puestos uno encima de otro, y habitualmente no tienen por qué estar en conexión anatómica, porque tú cuando abres una fosa, retiras los cuerpos anteriores para poner el que a ti te interesa. Entonces muchas veces encontramos estos cuerpos desplazados, y curiosamente los que tienen depósitos de ajuar, depósitos rituales, son los que están en fosa, los que están acumulados uno encima de otro. Entonces hemos localizado pues bastantes cuentas de collar, aparecen bastantes monedas a modo de depósito para, bueno, ya lo sabes, y se han localizado también bastantes fragmentos de cerámica, cosa que no sucede en las de alto poder adquisitivo, con lo cual para nosotros evidente es muchísimo mejor. Quería preguntarle porque el año pasado la Consejería de Cultura ya inició ese trámite, lo mencionábamos al principio, con la apertura del expediente correspondiente para la declaración de Vic. Se publicaba en el BOPA. Bien, es cierto que no existe un plazo exacto, concreto para su declaración. Ya se enviaron los informes preceptivos, acreditativos de los distintos organismos que estaban implicados, que es la Real Academia de la Historia, la Universidad de Oviedo y el RIDEA, el Real Instituto de Estudios Asturianos. También la Cuota, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. No sé si confiáis o tenéis información de que se va efectivamente a hacer la declaración o la tramitación definitiva este año. Pues realmente la cronología de resolución, ahí dependemos de lo que pase ahora mismo en Madrid. Sabemos, porque nos han avisado, que ya tenemos un número de expediente abierto, lo cual quiere decir que el trámite realmente está en marcha, y simplemente hay que esperar a todo ese proceso administrativo, que por desgracia a veces es muy largo. La burocracia. Sí. Entonces, para nosotros ha sido muy breve realmente, porque la premura con la que se ha resuelto nos sorprende, y todos los organismos han sido sumamente resolutivos
en un plazo de tiempo realmente limitado. Entonces, ahora ya solo queda el último paso y como está en Madrid, ahí ya realmente no sabemos exactamente en qué momento nos movemos. Suele ser relativamente rápido y para el plazo que habitualmente se maneja para este tipo de declaraciones estamos bastante contentos porque que se haya resuelto en un año es realmente fugaz. Porque una vez que se logre ese estatus administrativo, ¿cuáles serán los efectos más inmediatos? ¿Cuál puede ser el impacto, por ejemplo, en la financiación de nuevas campañas, incluso en la conservación y divulgación de lo que ya se ha logrado encontrar? Pues el efecto es inmediato, empezando ya por ahí. Aparte de lo de las subvenciones, que es evidentemente es un parámetro que hay que tener muy en consideración, el Ayuntamiento de Llanera, que al final es el mecenas y único promotor, fue el que se fue al Principado de Asturias y desde hace ya creo que 2 años la Consejería de Cultura apuesta muy fuerte también por la conservación y la intención es la inmediata, la puesta en valor. Entonces se pretende la musealización de varios espacios que ya hemos excavado precisamente para que la ciudadanía pueda acceder a los yacimientos sin necesidad. Nosotros ahora tenemos que abrir y cerrar cada año. La propiedad es privada de las localizaciones, entonces lo que se pretende toda vez que sea bien de interés cultural es adquirir esos terrenos y musealizarlos precisamente para convertir todo el espacio en un posible parque arqueológico, que sería maravilloso porque la verdad es que estamos absolutamente anonadados de la cantidad de gente que viene por allí interesándose, pero no solamente de Lugo de Llanera, que la presencia es masiva, sino que te aparece pues eso, gente de Sierra de Somiedo, que te viene muchísima gente de Oviedo, abre el espacio. Entonces poder tener el yacimiento simplemente dispuesto para visita libre, que esté abierto a cualquier ciudadano que se pueda acercar, es uno de los primeros objetivos a partir de la consecución del BIC. De momento esa divulgación se circunscribe durante la campaña. Este mes de julio fueron esas visitas guiadas, se agotaron las plazas. ¿Qué supone para vosotros, para el equipo, acercar vuestro trabajo al público general en estas condiciones, en estas circunstancias tan cercanas, ¿no? Poder enseñarles tanto lo que se hace en la excavación como lo que se hace en el laboratorio. Pues es fundamental, porque al final, si no divulgamos, los arqueólogos me refiero en general, acaba circunscribiéndose ese conocimiento a un ámbito completamente academicista. Sí, sí. Y el interés de los vecinos que promueven todo este tipo de actividades y de ciencia, al fin y al cabo, es fundamental. A mí una de las cosas que más me sorprende, yo considero que tenemos que siempre hacer esta labor de divulgación, pero no siempre se consigue, por ejemplo, ir a los institutos y a los coles, y en Llanera ha sido fundamental. De hecho, suele haber casi, no voy a decir peleas, evidentemente, pero no, venir a este cole, a este otro, entonces siempre hacemos, aparte de las exposiciones en el propio laboratorio y en el yacimiento, que nos estamos planteando hacer otra más porque realmente quedó muchísima gente fuera. No es, otros años hacemos visitas guiadas diarias. Lo que pasa es que ahora mismo estamos excavando en una finca privada donde se está viviendo en el interior. Entonces, quieras que no, la gente está entrando a la huerta de unos vecinos y por eso solamente se han hecho 4 visitas. Hemos pensado en hacer una quinta porque cuando han abierto la posibilidad de apuntarse, en 10 minutos ya estaba lleno la visita completa. Entonces, la posibilidad de difundir toda esta serie de conocimientos, tanto en conferencias como en el propio sitio, para nosotros es fundamental, porque la valoración del pasado siempre pasa porque los propios vecinos, el paisanaje que hay alrededor, sea consciente de lo que tienen allí, de la importancia histórica del espacio que al final están pisando y que es suyo. Por defecto y por definición, la propiedad de la historia es de cada uno de nosotros. Participó en esas visitas guiadas público de todas las edades, niños, adultos. Sí. ¿Cómo reaccionan al conocer de cerca precisamente a sus antepasados? Pues en general les encanta, les gusta muchísimo y de vez en cuando lo que hacemos es guardamos plazas para niños que quieren excavar y lo hacemos de una manera bastante habitual. ¿Hay vocaciones arqueológicas? Muchísimas y es sorprendente porque este año hemos tenido a un par de chavales que realmente van a ser arqueólogos en el futuro. Lo siento por ellos, pero han decidido que van a ser arqueólogos y mira, ha venido un peque que tenía 6 años, entonces sí que es verdad... Pues las cosas muy claras, ¿eh? Muy claras. Entonces, yo de verdad que lo siento por ellos porque yo fui igual, ¿no? Entonces ya de pequeña quería ser arqueóloga y mira dónde estoy. Entonces, bueno, dirigiendo una excavación importante en Asturias. Pero es horrible. Entonces, sí, la recepción es buenísima, tanto en campo como en el propio cole. El interés es bastante más significativo de lo que podríamos esperar y está muy bien porque ahora mismo el destrozo y el expolio que sufren un gran número de yacimientos creemos que
que se puede paliar de esta manera, ¿no? Simplemente con el conocimiento de los espacios del pasado y sobre todo de la importancia de lo que estamos haciendo, bueno, estos peques al final, que hablo de peques, pero te estoy hablando desde 4 hasta 16 años, claro. Entonces no está nada mal. Realmente creemos que estamos dando pues los pasos que tenemos que dar simplemente para concienciar de lo que estamos haciendo y de lo que tienen que hacer ellos. Varias veces nos han llamado, y esto no es broma, un pequeño nos ha avisado de la existencia de un yacimiento arqueológico después de explicarle lo que era una tégula romana y tenía razón. O sea, hay un yacimiento nuevo gracias a una visita guiada que hicimos en el sitio. Pues labor fantástica la que realizáis en el equipo, no solo en esa divulgación, también desde luego en la investigación. Esperanza Martín, arqueóloga, directora de la excavación de Lucus Asturum, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y esperamos próximas visitas para seguir avanzando en esos hallazgos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Repasamos ahora la actualidad del deporte con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo no pudo hacerse con una nueva edición del trofeo Teresa Herrera disputado en Ribadeo después de caer por 1-2 ante el Deportivo de La Coruña. Los goles llegaron en la segunda mitad. Adelantó los carballones Fede Viñas, pero 2 fallos defensivos sirvieron para que los gallegos le diesen la vuelta al marcador. A la conclusión de la cita hablaba el autor del gol del Club Azul sobre las sensaciones del amistoso. Yo creo que más malas que buenas, pero bueno, esto sigue, es pretemporada. Tenemos que corregir errores, detalles que bueno, después no cuestan caro como se vio. Pero bueno, como te digo, son partidos de pretemporada, hay que ajustar esos pequeños errores y nada, seguir para adelante. Desde las 10:30 el Sporting se ejercitará en Mareo en una sesión que tendrá lugar en el gimnasio. Tras la misma, una representación del club y de la primera plantilla visitará la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Ayer los rojiblancos ganaron por 3-2 a la Cultural Leonesa en Mareo con goles de Caicedo, Gelabert y Amadou. Una de las nuevas incorporaciones del conjunto gijonés, Alex Corredera, marca el objetivo de esta temporada y comparte opinión con varios de sus compañeros. El objetivo de este equipo tiene que ser pelear por estar arriba y eso significa pelear por el ascenso. Obviamente la temporada marcará y obviamente no se asciende en la jornada 10 ni en la 20, se asciende al final y eso pasa pues por centrarse en partido a partido, saber que habrá rachas buenas, rachas malas, lo importante es construir aquí dentro un gran equipo. También midió sus fuerzas con la Cultura Leonesa el Real Avilés Industrial. Los de Rozada empataron a 2 goles en el Sórez Puerta, marcó Natalio por partida doble. En categoría femenina, el Real Oviedo empató sin goles en el partido jugado en Cayón ante el Eibar, conjunto de la Liga F. Seguimos hablando de partidos amistosos para dar cuenta de uno de los representantes de la segunda federación masculina, como es el Lealtad, que se impuso por 0-1 en su visita al Covadonga. Richard Gasquet y Dominique Thiem se verán las caras esta noche desde las 9:15 en la final del torneo Tenis Playa de Luanco, después de eliminar en la ronda de semifinales a Edas Butvilas y Bernabé Zapata respectivamente. En balonmano, el Lobas Globalatac Oviedo cierra su plantilla con la incorporación de la pivote vizcaína Paula Molano, jugadora que llega del Elda Prestigio de la División de Honor Élite Femenina. Y el Círculo Gijón incorpora a sus filas al joven alero de 22 años David Ramírez. El jugador coruñés mide 1,95 m y llega del Aridane de La Palma de tercera FEP. También estuvo en el PAS y en el Grupo Alega Cantabria, este último en primera FEP. Asturias Hoy, en clave económica. Algo más de 3 minutos para que den las 9. Esta madrugada entraban en vigor los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump. Los países de la Unión Europea suben unas tasas del 15% tras haber alcanzado un acuerdo con los 27. Los gravámenes oscilan entre el 10% que se aplica al Reino Unido y el 50% de India, mientras siguen las negociaciones con China. Entre tanto, el IBEX volvía a marcar ayer máximos en 17 años. Parten unos minutos de los 14.536 puntos. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Bueno, ya es oficial, ya están vigentes esos nuevos aranceles de Estados Unidos. ¿Qué impacto va a tener hoy en la cotización de los mercados bursátiles? Bueno, pues la verdad es que es verdad que algunos países, como por ejemplo India, que son de los más perjudicados, pues sus mercados sí que esta noche han caído, pero en general los mercados asiáticos han respondido con subidas y los futuros aquí en Europa vienen también con subidas en torno al 0,30, 0,40, tímidas vamos a decir, pero que en general sigue la buena racha que llevamos. Como bien decías, ayer el IBEX
cerrando en cotas pues que no veíamos desde hace mucho tiempo, y parece que sigue un poco la buena trayectoria, obviando un poco pues ese impacto de los aranceles, que en cierto modo sí que es verdad que el mercado ya los conocía, daba por descontados. Ya los daba por descontados, pero es cierto que es un impacto, es una subida de ese arancel medio que se estaba aplicando a nivel mundial, y evidentemente pues debería de tener un impacto que de momento por las bolsas no están recogiendo. Decimos que el IBEX no alcanzaba estas cotas desde 2008. ¿Cuál debe ser el horizonte más inmediato del selectivo español en términos optimistas si seguimos en esta línea? A ver, yo creo que a lo largo de este año hay bastante consenso en que los 15.000 puntos podrían llegar a verse en el selectivo. Le están dando todavía consenso de mercado potencial del IBEX en torno al 5% de subida, sería superar esos 15.000 puntos, con lo cual yo creo que esa cota de los 15.000 puntos debería ser un poco la que tenemos que tener de referencia, aunque es cierto que bueno, que yo creo que hay también ciertos riesgos sobre los mercados. Evidentemente mucho el plano comercial y el plano arancelario pues va a tener mucho que ver en que podamos llegar a esa cuota o no, pero yo creo que tiene que ser un poco la referencia a corto plazo. Y por cierto que hoy, decíamos ya lunes, hay reunión del Banco de Inglaterra, se prevé que siga recortando los tipos. ¿En qué medida? A ver, el mercado, como bien decías, da por descontado que vamos a tener esa bajada de puntos de 25 puntos básicos, situarán los tipos en el 4%. La clave en este caso parece que dentro del Banco de Inglaterra hay bastante diferencias entre miembros, unos que siguen por optando bajar tipos de interés para paliar un poco la desaceleración de la economía, y otros que están un poco más preocupados por la inflación y que quieren mantenerlos, con lo cual yo creo que la clave va a estar un poco más ahí en el mensaje que lancen. Pues hoy se resuelve. Mañana lo analizamos. José Antonio Antuña, muchísimas gracias como siempre, que tengas buen jueves. Gracias, buenos días para todos. Medio minuto para que den las 9, para que arranque lo que hay que oír. Les dejamos con ellas y nosotras volvemos mañana puntuales a partir de las 8.